Durante una discusión, Manuel, mi prometido, reveló que nunca quiso casarse, pero no sabía cómo terminarlo por el apoyo que recibió de mi familia. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco interminable mientras observaba a Manuel sentado al otro lado de la mesa de nuestra cocina. Eran las 11:42 de la noche de un martes cualquiera, o al menos eso pensaba yo hasta ese momento. Lo que había comenzado como una discusión sobre los planes para visitar a mi familia el fin de semana, se había convertido en la revelación que destruiría 3 años de matrimonio y 8 años de relación. ¿Qué estás diciendo? Mi voz salió como un susurro. Mis manos temblaban sosteniendo la taza de té que ya estaba fría. Manuel ni siquiera me miraba. Sus ojos estaban fijos en su teléfono, como si estuviera leyendo un mensaje particularmente aburrido del trabajo. Lo que oíste, Carolina. Nunca quise casarme. Solo lo hice porque tu familia me ayudó tanto con el negocio que me sentí obligado. Sentí que el aire se volvía pesado, como si de repente la cocina se hubiera transformado en una cámara de vacío. Las paredes amarillas que yo misma había pintado el año pasado parecían burlarse de mí. Cada detalle de nuestra casa, cada objeto que habíamos elegido juntos, comenzó a parecer una mentira elaborada. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté, intentando mantener la compostura, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. Porque estoy cansado de fingir, respondió con una frialdad que nunca le había conocido. Estoy cansado de las cenas familiares, de los planes para tener hijos, de pretender que esto es lo que quiero. Mi mente viajó instantáneamente a todos esos momentos que ahora parecían tan diferentes. La manera en que había postergado nuestra boda 3 veces, siempre con excusas relacionadas con el trabajo. Cómo se tensaba cada vez que mi madre mencionaba nietos. Las innumerables veces que canceló nuestras citas con el asesor financiero para planear nuestro futuro. ¿Y los 8 años que llevamos juntos? ¿También fueron una mentira? Mi voz se quebró al final de la pregunta. Manuel finalmente levantó la mirada de su teléfono. Sus ojos marrones, que antes me parecían cálidos y seguros, ahora lucían distantes. No todo fue mentira. Al principio realmente me gustabas. Pero cuando tu padre me ofreció ser socio en su empresa de construcción, todo se complicó. No podía simplemente terminar contigo después de eso. Recordé cómo mi padre había confiado en él, cómo lo había introducido en el negocio familiar, enseñándole todo lo que sabía. Manuel había llegado a nuestra vida como un joven arquitecto prometedor y mi padre vio en él el hijo que nunca tuvo. Le dio la oportunidad que necesitaba, lo ayudó a establecerse, confió en su criterio para proyectos importantes. ¿Sabes lo que más me duele?, continué, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Que mientras yo planeaba nuestro futuro, tú planeabas cómo sobrevivir a él. Se levantó de la silla, tomando su chaqueta del respaldo. Mira, no quería que fuera así. Pensé que con el tiempo desarrollaría esos sentimientos, que eventualmente querría todas esas cosas que tú querías, pero no sucedió. ¿A dónde vas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Necesito espacio para pensar. Me quedaré en el departamento que compramos para rentar. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Por cierto, ya hablé con tu padre sobre separar nuestros negocios. Le dije que teníamos problemas. La puerta se cerró tras él, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé sentada en la cocina, mirando la taza de té frío, pensando en todas las señales que ignoré. Las veces que evitaba hablar de nuestro futuro, su resistencia a comprar una casa más grande por ahora, su incomodidad cuando mis amigas traían a sus bebés de visita. Todo había sido una elaborada actuación, un papel que interpretó para mantener su posición en la empresa, para no decepcionar a mi familia que lo había acogido como a uno de los suyos. Y yo, cegada por lo que creía que era amor, había sido la protagonista involuntaria de su obra. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá de la sala, repasando cada momento de nuestra relación como quien examina un rompecabezas buscando la pieza que no encaja. Los recuerdos llegaban en oleadas, y con cada uno, una nueva revelación me golpeaba en el pecho. Recordé nuestra primera postergación de la boda. Fue 2 años después de que empezáramos a salir, cuando Manuel ya trabajaba en la empresa de papá. Yo había encontrado el vestido perfecto, un modelo sencillo pero elegante que me hacía sentir como una princesa. La fecha estaba fijada para octubre. Carolina, tengo que hablar contigo sobre la boda, me dijo una noche mientras cenábamos en su departamento. El proyecto del centro comercial se está complicando. Necesito dedicarle todo mi tiempo.
¿Te molestaría si la posponemos unos meses? En ese momento me pareció razonable. Manuel siempre había sido dedicado a su trabajo. Era una de las cosas que más admiraba de él. Además, como él decía, ¿qué son unos meses más cuando tenemos toda la vida por delante? La segunda postergación vino un año después. Esta vez fue por una oportunidad única de expandir el negocio a otra ciudad. Tu padre confía en mí para este proyecto, amor. No puedo decepcionarlo, me explicó mientras yo guardaba nuevamente el vestido de novia en su funda protectora. Mi madre me llamó esa noche. Hija, ¿estás segura de que Manuel quiere casarse? Ya van 2 veces que posponen la boda. Mamá, es por trabajo. Está construyendo nuestro futuro, le respondí, molesta por su falta de comprensión. Qué irónica suena esa frase ahora. La tercera vez ni siquiera necesitó dar una excusa elaborada. No es el momento adecuado, dijo simplemente, y yo asentí, como si entendiera, como si fuera normal que después de 6 años juntos todavía no fuera el momento adecuado. Pero no fueron solo las postergaciones de la boda, hubo tantas otras señales que elegí ignorar. Como aquella vez, en la fiesta de Navidad de la empresa, cuando lo escuché hablando con Rodrigo, su mejor amigo. ¿No te asusta?, le preguntó Rodrigo. Estar con la hija del jefe es mucha presión. Carolina es conveniente, respondió Manuel después de una pausa que ahora me parece interminable. En ese momento, medio escondida detrás de una columna, interpreté esa palabra como un cumplido. Qué estúpida fui. O la vez que encontré folletos de una universidad en Australia en su escritorio. Cuando le pregunté al respecto, los descartó como simple curiosidad. ¿Te imaginas vivir al otro lado del mundo?, dijo riendo. Sería una locura dejar todo lo que hemos construido aquí. Ahora me pregunto si esos folletos eran su plan de escape, uno que nunca se atrevió a ejecutar. Las reuniones familiares eran otro indicador que decidí ignorar. Manuel siempre llegaba tarde y se iba temprano. Siempre tenía una llamada importante que atender justo cuando comenzaban las conversaciones sobre planes futuros. Mi familia lo justificaba. Ese muchacho sí que trabaja duro, decía mi padre con orgullo. La última Navidad fue particularmente reveladora, aunque en su momento no quise verlo. Mi prima Teresa había traído a su bebé recién nacido, y todas las mujeres de la familia nos turnábamos para cargarlo. Cuando intenté que Manuel lo sostuviera, se excusó diciendo que tenía las manos sucias. Se pasó toda la noche en el jardín, fumando un cigarro tras otro. ¿No quieres tener hijos?, le pregunté esa noche mientras volvíamos a casa. Claro que sí, respondió sin apartar la vista del camino. Pero más adelante, primero tenemos que establecernos mejor. Estábamos establecidos. Teníamos una casa, 2 autos, trabajos estables, pero siempre había aún más adelante en sus respuestas, un futuro nebuloso que nunca llegaba. La última señal, la que debería haber sido imposible de ignorar, ocurrió hace apenas un mes. Encontré una carta en su escritorio, una oferta de trabajo en Madrid. La fecha de la oferta era de hace 3 meses. Cuando le pregunté al respecto, dijo que la había descartado inmediatamente. Mi vida está aquí, contigo, afirmó. Ahora me pregunto cuántas ofertas similares habrá recibido y considerado en secreto. ¿Cuántas vías de escape habrá contemplado mientras yo vivía en mi burbuja de felicidad ilusoria? Una semana después de la confesión de Manuel, me armé de valor y fui a hablar con mi padre. Necesitaba entender qué estaba pasando con la empresa, qué les había dicho Manuel exactamente. La secretaria me dejó pasar inmediatamente a su oficina, esa misma donde tantas veces había visto a Manuel y a papá, inclinados sobre planos y documentos. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, fue lo primero que me preguntó papá cuando entré. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y algo que nunca había visto antes, decepción. ¿Decirte qué?, pregunté, sintiendo que me perdía de algo importante. Que Manuel estaba viendo a alguien más. El piso pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Qué? Papá se quitó los lentes y se frotó los ojos, un gesto que hacía cuando estaba realmente estresado. Hace 3 días vino a verme. Dijo que necesitábamos separar los negocios porque ustedes se iban a divorciar. Mencionó que había conocido a alguien más, que no quería que esto afectara a la empresa. Me dejé caer en la silla frente a su escritorio. Manuel no solo había mentido sobre nuestro matrimonio, sino que ahora estaba fabricando una historia diferente para cada persona. Eso no es verdad, dije con voz temblorosa. Me dijo que nunca quiso casarse, que solo lo hizo por el negocio familiar. Fue el turno de papá de sorprenderse. ¿Qué? Le conté todo.
la discusión, su confesión, las postergaciones de la boda, las señales que había ignorado. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de mi padre cambiaba de la sorpresa a la ira contenida. «Hay algo más que debes saber», dijo después de un largo silencio. «Manuel ha estado vendiendo propiedades de la empresa sin consultar conmigo, pequeñas al principio, pero cada vez más grandes. El dinero no aparece en las cuentas principales». ¿Está robando? No exactamente. Todo está hecho de forma legal, pero... Papá sacó una carpeta de su escritorio. «Mira esto». Eran documentos de una empresa en Madrid, registrada a nombre de Manuel. Las fechas coincidían con la carta de trabajo que había encontrado. No era una oferta de trabajo, era su propia empresa, creada con el dinero de las propiedades que había vendido. «Lo tenía todo planeado», murmuré, sintiendo cómo las piezas encajaban. Usó nuestra relación, el matrimonio, todo, para construir su propia salida. «Carolina», la voz de papá se suavizó. «Hay más. Tu madre, ella sabía que algo no andaba bien. Hace 2 años, cuando Manuel postergó la boda por tercera vez, contrató a alguien para que lo investigara». «¿Qué? ¿Por qué nunca me lo dijeron?» «Porque no encontraron nada concreto, solo patrones, salidas frecuentes de la ciudad, reuniones que no aparecían en la agenda de la empresa, llamadas a España. Tu madre quiso decírtelo, pero yo...» Se detuvo, y por primera vez en mi vida, vi a mi padre luchar con las palabras. Yo la convencí de que no lo hiciera. Confié en él, en su potencial. Y no pensé que era un buen hombre que solo estaba construyendo un futuro mejor para ti. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Elena, mi mejor amiga. «Carolina, necesito verte urgentemente. Es sobre Manuel». Le dije a papá que tenía que irme. Mientras conducía hacia el café donde había quedado con Elena, mi mente daba vueltas. ¿Qué más podía haber? ¿Qué otras mentiras estaban por salir a la luz? Elena ya estaba ahí cuando llegué, jugando nerviosamente con su taza de café. Su rostro se iluminó con algo parecido al alivio cuando me vio. «Perdón por el mensaje críptico», dijo mientras me sentaba. «Pero necesitaba decírtelo en persona. ¿Recuerdas el viaje de trabajo que Manuel hizo a Barcelona hace 2 años?» «Sí, el del proyecto del centro comercial», respondí, aunque ya presentía que esa también había sido una mentira. «No fue un viaje de trabajo». Elena sacó su teléfono y me mostró una foto. «Mi prima vive allí, es arquitecta también. Manuel fue a verla varias veces. Estaban planeando abrir un estudio juntos». La foto mostraba a Manuel y una mujer que no conocía, sentados en lo que parecía ser una oficina, rodeados de planos. La fecha, exactamente cuando supuestamente estaba en reuniones con inversores. «Hay más», continuó Elena. «Han estado en contacto constante. Ella piensa que Manuel está soltero». Esa noche, después de mi conversación con Elena, regresé a casa con una claridad que no había tenido en años. Cada mentira, cada manipulación, cada momento de nuestra relación había sido cuidadosamente orquestado por Manuel para llegar a este punto. No era solo el matrimonio lo que nunca quiso, era toda una vida construida sobre mentiras mientras preparaba su verdadera vida en otro lugar. Estaba terminando de revisar algunos documentos cuando escuché la puerta abrirse. Manuel entró como si nada hubiera pasado, como si aún viviera aquí. Llevaba un traje gris que yo le había regalado en su último cumpleaños. «Carolina, necesitamos hablar sobre la separación de bienes», dijo, dejando su maletín en el sofá. «He preparado algunos documentos que...» «¿Cómo está Barcelona?», lo interrumpí, manteniendo mi voz deliberadamente tranquila. Se detuvo en seco. «¿Qué?». «Pregunto por Barcelona. ¿El estudio va bien? ¿Ya decidieron el nombre? ¿Será Manuel y Ana arquitectos o prefieren algo más creativo?». Vi cómo su rostro perdía color. «No sé de qué estás hablando». Me levanté lentamente, sacando mi teléfono. «Es curioso, porque tengo algunas fotos que sugieren lo contrario. ¿Quieres verlas? Son bastante reveladoras, especialmente las de hace 2 años, cuando supuestamente estabas en reuniones con inversores». «Carolina, puedo explicarlo. ¿También puedes explicar la empresa en Madrid? ¿O las propiedades que has estado vendiendo sin el conocimiento de mi padre?». Esta vez no intentó negarlo. Se sentó pesadamente en el sofá, aflojándose la corbata. «No era mi intención que las cosas terminaran así». «¿No? ¿Cuál era tu intención entonces? ¿Usar a mi familia hasta que tuvieras suficiente dinero para irte?».
¿Mantenerme como tu coartada mientras construías otra vida? Las cosas se complicaron, respondió, como si eso lo explicara todo. Al principio solo quería una oportunidad en la empresa. Luego, cuando conocí a Ana en Barcelona, ahórratelo, lo corté. No me interesa tu versión de los hechos. Lo que me interesa es esto. Saqué una carpeta de mi escritorio. Son todos los documentos de las transacciones que has hecho, las empresas fantasma que creaste, los registros de tus viajes. Todo. ¿Cómo conseguiste eso? Resulta que cuando tu esposo te dice que nunca quiso casarse contigo, comienzas a hacer preguntas. Y cuando haces las preguntas correctas a las personas correctas, las respuestas llegan solas. Se levantó bruscamente. ¿Qué piensas hacer con eso? Eso depende de ti. Podemos hacer esto de dos maneras. O firmas la renuncia a todos tus derechos en la empresa de mi padre, devuelves el dinero de las propiedades que vendiste y te vas silenciosamente a España con tu arquitecta, o... Hice una pausa, disfrutando por primera vez en días de tener el control. Estos documentos llegarán a las autoridades fiscales. Estoy segura de que estarán muy interesados en revisar tus movimientos financieros de los últimos años. No te atreverías, dijo, pero su voz temblaba ligeramente. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por el amor que te tengo? Solté una risa amarga. Ese amor murió junto con todas tus mentiras. Ahora solo queda proteger a mi familia. Esa misma que tú usaste para construir tu imperio de engaños. Se quedó en silencio por un largo momento, evaluando sus opciones. Finalmente, con un suspiro derrotado, preguntó: ¿Dónde están los papeles que tengo que firmar? Mi abogado los tendrá listos mañana a las 9. No llegues tarde. Cuando se fue, me serví una copa de vino y me senté en el balcón, mirando la ciudad. Por primera vez en días, sentí que podía respirar libremente. La rabia y el dolor seguían ahí, pero ahora había algo más. Una sensación de poder, de control sobre mi propia vida. Un año ha pasado desde aquella noche en que Manuel confesó que nunca quiso casarse conmigo. Las estaciones han cambiado, la empresa se ha recuperado y yo me he transformado en alguien que apenas reconozco cuando me miro al espejo, pero en el mejor sentido posible. Manuel cumplió su parte del trato, aunque no sin intentar algunas jugadas desesperadas al final. El día que debía firmar los documentos, llegó con su abogado, intentando negociar mejores términos. Pero yo tenía todas las cartas, y él lo sabía. Firmó la renuncia a sus acciones en la empresa, devolvió el dinero de las propiedades vendidas, aunque sospecho que no todo, y desapareció de nuestras vidas tan meticulosamente como había entrado en ellas. La última vez que supe de él fue a través de una publicación en una revista de arquitectura española. Nuevo estudio de arquitectura inaugura proyecto revolucionario en Barcelona. La foto mostraba a Manuel y Ana, sonrientes, cortando una cinta roja. Me sorprendió lo poco que me afectó verlos juntos. Mi padre tardó más tiempo en recuperarse que yo. No era solo el dinero o el engaño lo que le dolía, era la traición de alguien a quien había considerado un hijo. Me recuerda que a veces las personas que más queremos son las que más daño pueden hacernos, me dijo una tarde mientras revisábamos los nuevos proyectos de la empresa. Decidí involucrarme más en el negocio familiar. Aunque mi formación era en administración, siempre había mantenido distancia de la empresa para no mezclar lo personal con lo profesional. Qué irónico que fuera precisamente Manuel quien me enseñara que esa línea es más difusa de lo que pensamos. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Le dije a Elena durante una de nuestras cenas semanales, 6 meses después del divorcio. Creí que me costaría más superarlo, que el amor de 8 años no se borra así como así. Pero no era amor, respondió ella, sirviéndome más vino. Era una ilusión. Tú te enamoraste de alguien que no existía, de una versión de Manuel que él creó específicamente para ti y tu familia. Tenía razón. El verdadero Manuel, el que planeaba su escape mientras juraba amor eterno, el que construía una vida paralela mientras destruía la nuestra, ese nunca fue el hombre del que me enamoré. La semana pasada, mientras organizaba el archivo de la empresa, encontré una foto antigua. Era del día que Manuel comenzó a trabajar con nosotros. Estábamos todos en la puerta de la oficina. Él, mi padre, yo y algunos empleados antiguos. Todos sonreíamos a la cámara, pero lo que me llamó la atención fue su mirada. Incluso entonces, en ese primer día, había algo calculador en sus ojos, algo que solo puedo reconocer ahora. A veces el universo nos manda señales, me dijo mi madre cuando le mostré la foto. Pero estamos tan ocupados viendo lo que queremos ver,
que nos perdemos lo que está justo frente a nosotros. La empresa está mejor que nunca. Contraté a un equipo joven y talentoso para reemplazar a Manuel. Personas que aportan ideas frescas sin agendas ocultas. Mi padre ha vuelto a sonreír, aunque ahora es más cauteloso con su confianza. Y yo he aprendido a valorar la verdad por encima de las apariencias. Hace unos días, durante una reunión con inversionistas, uno de ellos me preguntó si no me preocupaba que mi inexperiencia afectara los proyectos. Me reí suavemente antes de responder. La experiencia me ha enseñado que la honestidad y la transparencia son más valiosas que cualquier título o años de trabajo. Cuando construyes sobre mentiras, todo se derrumba eventualmente. No sé si volveré a enamorarme. Por ahora, estoy aprendiendo a amar mi independencia, mi capacidad de tomar decisiones sin consultar a nadie, de construir mi vida en mis propios términos. El departamento que antes compartía con Manuel ahora está decorado exclusivamente a mi gusto, con colores brillantes que él habría odiado. Esta mañana, mientras tomaba café en mi balcón, pensé en todo lo que había pasado, en cómo algo que parecía el fin del mundo se convirtió en el inicio de mi verdadera vida. Las mentiras de Manuel me liberaron de una vida de falsedades, me permitieron descubrir mi propia fuerza. Ya no soy la misma mujer que creía necesitar a un hombre para sentirse completa. Ya no soy la que ignoraba las señales por miedo a la verdad. Soy más fuerte, más sabia y, paradójicamente, más feliz que nunca. Porque al final, la mejor venganza no fue exponerlo, ni quitarle el dinero, ni destruir sus planes. La mejor venganza fue recuperarme a mí misma, reconstruir mi vida y demostrar que su mayor error no fue mentirme, sino subestimarme.